Imagina cómo la humanidad entera cambió para siempre por un solo acto de desobediencia en el jardín del Edén. La historia de Adán y Eva, según la Biblia, revela cómo una decisión puede tener consecuencias eternas y transformadoras para toda la humanidad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y Dios dijo, que haya un firmamento que separe las aguas de las aguas. Y así fue. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Luego dijo Dios, que produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años, y sirvan de luces en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes luces, la mayor para gobernar el día y la menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebosen las aguas de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento del cielo. Y Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven en las aguas, según su especie, y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen en la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, animales que se arrastran y animales salvajes según su especie. Y así fue. Dios hizo los animales salvajes según su especie, los animales domésticos según su especie y los animales que se arrastran según su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, a todos en los que hay vida. Y así fue. Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Capítulo 2. La creación del hombre y la mujer. En el séptimo día, cuando Dios hubo terminado la obra de la creación de los cielos y la tierra, descansó de todo su trabajo. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había hecho en la creación. Este capítulo detalla el relato de cómo Dios creó al hombre y la mujer, y cómo los puso en el jardín del Edén para vivir y prosperar. La creación del hombre. En el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había planta del campo en la tierra, ni había brotado hierba alguna, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrarla. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Con infinita sabiduría y poder, Dios tomó el polvo y lo moldeó en la forma de un hombre. Luego, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este primer hombre fue llamado Adán. El jardín del Edén. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. El jardín del Edén era un lugar de una belleza y perfección incomparables, lleno de toda clase de árboles que eran agradables a la vista y buenos para comer.
En medio del jardín, Dios hizo crecer el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos. El nombre del primer río es Pisón, que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno, allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, que rodea toda la tierra de Cas. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. El mandato de Dios a Adán. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo: de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Este mandato era claro y absoluto. Dios proveyó a Adán con todo lo que necesitaba para vivir y prosperar, pero también le dio una advertencia solemne para probar su obediencia y lealtad. La creación de los animales. El Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo al hombre para ver cómo las llamaría. Y el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda idónea para él. Adán observó y nombró a cada criatura que Dios había creado. Vio que cada animal tenía su pareja, pero él estaba solo. Aunque tenía la compañía de todas las criaturas y la presencia de Dios, su corazón sentía una necesidad que aún no estaba satisfecha: la creación de la mujer. Entonces, el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando Adán despertó y vio a la mujer, exclamó con gozo y sorpresa: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Así, el hombre y la mujer fueron unidos en una relación única y especial, creada para complementarse mutuamente. Adán y Eva, como fueron llamados, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y se les dio el dominio sobre toda la tierra y todas las criaturas que en ella habitan. La unidad del hombre y la mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán y Eva estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Esta declaración simboliza la unidad y la intimidad perfectas que Dios diseñó para el matrimonio. Adán y Eva vivieron en armonía y paz en el jardín del Edén, disfrutando de la presencia de Dios y de todo lo que Él había creado para ellos. Reflexiones sobre la obra de Dios. El capítulo 2 del Génesis no solo narra la creación del hombre y la mujer, sino que también resalta la bondad y la provisión de Dios. Desde el principio, Dios mostró su amor y cuidado al proveer todo lo necesario para la vida y la felicidad de la humanidad. La creación del jardín del Edén, lleno de belleza y abundancia, es un testimonio de la generosidad de Dios. La formación de Adán del polvo de la tierra y el soplo del aliento de vida en su nariz muestran la intimidad de la relación entre Dios y el hombre. Adán no fue solo creado, sino que fue formado y animado por el propio aliento de Dios, dándole una vida que refleja la imagen divina. La provisión de una compañera para Adán subraya la importancia de la comunidad y la relación en el plan de Dios para la humanidad. Eva no fue creada simplemente para ser una ayuda, sino para ser una compañera igual, formada de la misma carne y hueso que Adán, diseñada para compartir la vida y la misión que Dios les había encomendado. La inocencia original. Adán y Eva vivían en un estado de inocencia y pureza. Su desnudez no era motivo de vergüenza, porque no conocían el pecado. Este estado de inocencia original refleja la perfección del diseño de Dios para la humanidad. Vivían en completa armonía con Dios, entre ellos mismos y con la creación. El propósito y la responsabilidad. Dios les dio a Adán y Eva un propósito claro y una responsabilidad en el jardín del Edén. Fueron llamados a cultivar y cuidar el jardín, a ejercer dominio sobre las criaturas y a vivir en obediencia a los mandatos de Dios. Esta responsabilidad no solo les daba sentido y propósito, sino que también reflejaba su papel como gobernantes con Dios en la creación. El mandato de la obediencia. El mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal introdujo la noción de libre albedrío y obediencia en la relación entre Dios y la humanidad. Este mandato era una prueba de confianza y lealtad. A pesar de tener todo lo necesario para vivir y prosperar, Adán y Eva tenían la libertad de elegir obedecer o desobedecer a Dios. Capítulo 3. La caída del hombre. La tentación. El capítulo 3 del Génesis introduce una nueva figura en la narrativa, la serpiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esta serpiente no era una criatura ordinaria, estaba dotada de una astucia y una inteligencia que superaban a las de cualquier otro ser creado. Se cree que la serpiente fue usada por Satanás para llevar a cabo su plan de engañar a la humanidad. La serpiente se acercó a Eva y le dijo: «Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín». Con esta pregunta, la serpiente sembró la semilla de la duda en la mente de Eva. No se trataba solo de cuestionar una instrucción, sino de poner en duda la bondad y la veracidad de Dios mismo. Eva respondió:
podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios dijo, no deben comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni tocarlo, de lo contrario, morirán. En su respuesta, Eva mostró un conocimiento claro del mandato de Dios, aunque añadió la parte de no tocar el fruto, lo cual no estaba en la instrucción original de Dios. La serpiente replicó, no asiar tú, no van a morir. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Con esta declaración, la serpiente no solo negó la advertencia de Dios, sino que también insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno de ellos, algo que les haría iguales a él. Esta idea era atractiva y poderosa, tocando el deseo profundo de la humanidad de ser más de lo que son. La desobediencia. Eva, intrigada por las palabras de la serpiente, miró el árbol y vio que el fruto era bueno para comer y que tenía un aspecto agradable. Además, deseó adquirir sabiduría. Esta triple tentación, el deseo de satisfacer el hambre, la atracción por la belleza y la ambición de sabiduría, la llevó a tomar del fruto y comer. Luego, dio también a su esposo, Adán, quien estaba con ella, y él comió. En ese momento, se abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La inocencia que habían disfrutado desapareció en un instante, reemplazada por una sensación de vergüenza y culpabilidad. La desnudez, que antes no era motivo de vergüenza, ahora lo era porque había sido contaminada por el pecado. La confrontación. Entonces oyeron al Señor Dios paseándose por el jardín al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Adán respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Dios le preguntó, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto, y yo comí. Así, Adán no solo confesó su desobediencia, sino que también intentó transferir la culpa a Eva, y de manera indirecta, a Dios mismo, por haberle dado a Eva como compañera. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Eva respondió, la serpiente me engañó, y comí. Eva, al igual que Adán, confesó su desobediencia, pero también intentó transferir la culpa, en su caso, a la serpiente. Las consecuencias del pecado. El Señor Dios entonces pronunció una serie de maldiciones y consecuencias como resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Primero, se dirigió a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Estas palabras no solo fueron una condena para la serpiente, sino que también contenían la primera promesa de redención. La descendencia de la mujer, que eventualmente sería Cristo, heriría fatalmente a la serpiente, aunque en el proceso, él también sufriría. Luego, Dios se dirigió a la mujer. Multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eva, y todas las mujeres después de ella, experimentarían dolor en el parto y una relación alterada con sus esposos, marcada por el conflicto y la dominación. Finalmente, Dios se dirigió a Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El trabajo, que antes era una actividad placentera y sin esfuerzo, ahora estaría marcado por la dificultad y el sufrimiento. La tierra misma fue maldecida, y la muerte, tanto física como espiritual, se convirtió en una realidad inevitable para la humanidad. La expulsión del jardín. Adán llamó a su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Esta acción fue un acto de misericordia y provisión, a pesar del juicio que había caído sobre ellos. La piel de los animales sacrificados para vestir a Adán y Eva simbolizaba la necesidad de un sacrificio para cubrir el pecado. Entonces, el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por lo tanto, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que labrara la tierra de la cual había sido tomado. Dios colocó al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La expulsión del jardín del Edén marcó una separación física y espiritual entre Dios y la humanidad. Adán y Eva fueron enviados al mundo exterior, donde experimentarían las consecuencias plenas de su desobediencia. Reflexiones sobre la caída. El capítulo 3 del Génesis es uno de los más cruciales en toda la narrativa bíblica, ya que explica el origen del pecado y del mal en el mundo. La tentación y caída de Adán y Eva no solo tienen un impacto inmediato en ellos, sino que afectan a toda la humanidad.
A través de su desobediencia, el pecado y la muerte entraron en el mundo, afectando a todas las generaciones futuras. La serpiente, utilizada por Satanás, representa el engaño y la rebelión contra Dios. Su astucia y manipulación llevaron a Eva a dudar de la bondad de Dios y a desobedecer su mandato. La caída de Adán y Eva nos recuerda la fragilidad de la humanidad y la facilidad con que podemos ser desviados del camino de la obediencia. La respuesta de Dios a la desobediencia de Adán y Eva es tanto juicio como misericordia. Aunque pronuncia maldiciones sobre la serpiente, la mujer y el hombre, también proporciona una promesa de redención futura. La enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente apunta a la futura victoria de Cristo sobre Satanás. La expulsión del jardín del Edén simboliza la separación del hombre de la presencia de Dios. Sin embargo, la provisión de túnicas de piel para cubrir su desnudez muestra que Dios sigue cuidando de ellos, incluso en su estado caído. Esta acción prefigura el sacrificio de Cristo, quien cubriría los pecados de la humanidad con su propia vida. La naturaleza del pecado. El pecado de Adán y Eva no fue solo una desobediencia a un mandato específico, sino una rebelión contra la autoridad y la bondad de Dios. Su deseo de ser como Dios, de determinar por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, refleja el orgullo y la autosuficiencia que están en el corazón de todo pecado. El pecado también trajo consigo una ruptura en todas las relaciones, entre Dios y el hombre, entre el hombre y la mujer, y entre la humanidad y la creación. Adán y Eva experimentaron vergüenza y culpabilidad, trataron de esconderse de Dios y de culparse mutuamente. Esta alienación es una consecuencia directa del pecado y afecta a toda la creación. La promesa de redención. A pesar de la gravedad del pecado y sus consecuencias, el capítulo 3 del Génesis también contiene una promesa de esperanza. La profecía de que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente es la primera indicación de la redención futura. Esta promesa se cumple en Jesucristo, quien derrotó a Satanás a través de su muerte y resurrección. El plan de redención de Dios se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, culminando en la obra de Cristo. Desde el momento de la caída, Dios comenzó a preparar el camino para la restauración de la humanidad y de toda la creación. La historia de la redención es una historia de amor, gracia y misericordia, que ofrece esperanza a todos los que creen. Aplicaciones para la vida. El relato de la caída de Adán y Eva tiene muchas aplicaciones para la vida de los creyentes hoy. En primer lugar, nos recuerda la gravedad del pecado y la necesidad de tomar en serio la obediencia a Dios. También nos muestra la importancia de la honestidad y la responsabilidad, en lugar de culpar a otros por nuestras propias acciones. La historia también subraya la necesidad de estar en guardia contra las tentaciones y las mentiras de Satanás. La serpiente usó la duda y la distorsión de la verdad para engañar a Eva, y continúa usando las mismas tácticas hoy. Necesitamos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios y confiar en su bondad y fidelidad. Finalmente, la promesa de redención nos da esperanza y nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas y pecados, Dios ha provisto un camino de regreso a Él a través de Jesucristo. Podemos vivir en la certeza de que, aunque enfrentamos las consecuencias del pecado en este mundo, la victoria final ya ha sido asegurada por Cristo. La continuidad del relato. El relato de la caída de Adán y Eva no es un episodio aislado, sino que forma parte de la gran narrativa de la Biblia. La historia de la redención comienza con la creación, pasa por la caída y continúa con la promesa de un Salvador. Esta historia se desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento, a través de los patriarcas, la nación de Israel, los profetas, y finalmente se cumple en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. El capítulo 3 del Génesis es fundamental para entender la condición humana y la necesidad de la redención. Nos muestra el origen del pecado y sus consecuencias, pero también nos señala hacia la esperanza de la restauración a través de Cristo. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, a reconocer nuestra necesidad de un Salvador y a vivir en obediencia y gratitud por la gracia que hemos recibido. ¿Tienes alguna teoría o conocimiento sobre la historia de Adán y Eva? Compártelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más fascinantes historias bíblicas y análisis.